Quiero dar la bienvenida el director de Telemax, Gustavo de Unanue. ¿Cómo estás, Aguirre? Buenos días, bienvenido, Gustavo. Gracias por recibirme. Al contrario, gracias, te agradezco mucho que hayas venido y bueno, lamento que haya sido en esta circunstancia porque teníamos otra entrevista ya más programada para el caso Telemax. Pero a ver, ¿cómo es que llegamos al grado de que Hacienda quiere embargarlos? ¿Por qué? Bueno, son procedimientos que Hacienda es Hacienda y no hay empresa que no tenga algún requerimiento o alguna situación con el fisco, más ahora con la reforma fiscal y la facturación electrónica y todo esto que está siendo más eficiente desde finales del sexenio de Calderón hasta actualmente. Pero por poner una especie de contexto del caso Telemax, yo creo que Telemax siempre ha estado en crisis, o al menos es lo que he estado viendo durante este tiempo. Número uno, desde su situación jurídica, Telemax es una especie de engendro jurídico. En Hermosillo es una empresa privada y en las demás partes del estado es una televisora pública. Uh-huh. Solo puede comercializar en Hermosillo, fuera del estado no puede comercializar. Así es. Lo audita el SAT, o más bien paga impuestos como una empresa privada, pero es una empresa de gobierno. Es una empresa privada, pero tiene al ISAF y a la Contraloría auditándolo constantemente y revisando sus procesos constantemente. Entonces, de entrada, hay una situación jurídica que Telemax termina no siendo ni agua ni pescado, ¿no? Número uno. Número dos, Telemax es una televisora que desde hace 20 años nadie le mete un peso a su infraestructura. Desde Manlio Fabio Beltrones, Telemax no ha recibido una inversión como para mejorar su condición, como para renovarse tecnológicamente, no ha pasado. Y luego, ciertas reformas donde Telemax tenía ingresos, pues se fueron dejando a un lado. Por ejemplo, cambia la ley electoral y entonces ya no puedes vender publicidad de tipo electoral. La Liga Mexicana del Pacífico le da la señal de los naranjeros a Megacable, y el principal ingreso de Telemax por muchos años habían sido los naranjeros de Hermosillo. El 2013, que fue el peor año de Telemax en la historia, sale de Megacable por pleitos entre los dueños de Megacable y pleitos políticos, lo que ustedes quieran, salimos del aire y eso genera que menos clientes tengamos. Entonces, como que muchas bolas de nieve se fueron juntando y nos tienen una situación obviamente delicada en Telemax. A ver, ese es el contexto. Me dices, me preocupa, desde Beltrones no se le mete dinero. En materia de infraestructura, no. En materia, entonces sí es verdad que... Este año se compraron 2 cámaras de televisión, pero desde Beltrones nadie le ha metido un 5. ¿Y por qué ese desdén? Digo, cuando se supone que... Bueno, primero nos prometieron que el Telemax iba a ser el canal del gobernador y por lo menos no golpea. Por lo menos no es una televisora que ha estado como garrote hasta ahorita. Bueno, podemos poner a debate algunos contenidos en programas de musicales, no así en noticias hasta ahorita. Pero a ver, antes de irnos con eso, ¿cuál es el estado financiero? Porque a mí, yo tengo por acá información de Sergio Zaragoza auditado por una empresa externa que... Se le puede criticar otras cosas a Sergio Zaragoza, pero en materia financiera, pues veo que salió tablas, no salió tan mal. Egresos, 34.987.000 a julio del 2009, ingresos 36.100.000 pesos y una utilidad de 1.113.000 pesos y básicamente, es decir, de pasivo, Sergio Zaragoza reporta, porque fue el último director de Telemax, por eso lo tengo que citar, les dejó al gobierno de la Sonora 11.280.000 pesos de pasivos, capital 26.894.000 pesos. No, aquí no hay duda, los números no fallan. Sergio Zaragoza la dejó tablas, o sea, ahí no hay... La dejó bien. La dejó tablas. Pues tablas es que salió, ¿no? Sí, bien. Tablas, nada más. Tablas ahí, ni pierdes ni ganas. Ni pierdes ni ganas. El siguiente año de ejercicio de Telemax, que fue ya con Béjar, se terminó tablas. Ajá. El siguiente una utilidad como de 3 millones. Ajá. Y después vino hacia abajo Telemax, que fue el siguiente fueron menos 6 y el año 2013 menos 17 millones. Y como digo, fueron múltiples factores. El factor que nos quitaron a los naranjeros, no se renovó un convenio de difusión con el gobierno federal.
muchos factores, ¿no? Salimos del cable, se bajó la venta comercial, no nos veíamos bien en toda la ciudad porque falta la inversión en cierta parte de la tecnología y de la infraestructura. O sea, todo se juntó en ese 2013, mil y una cosas, que terminamos el año con menos 17 millones de pesos. Menos 17 millones de pesos. Así es. Es decir, se subió entonces, es decir, ¿gastamos de más o se perdió 17 millones? No, se gastaron 17 millones de pesos que no se tenían, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿Pero por todo este contexto que das? Por estos ¿O fue mala administración? No, yo creo que son muchos factores, o sea, no estamos ni para echarle tierra a alguien o defender a alguien, son muchos factores, los naranjeros, estamos el cable. Para rendir cuentas, digo, sí, lo claro, que pasa es que aquí estamos para rendir cuentas que han hecho con la televisora de Estado en la alternancia. Sí, bueno, así está el año peor de todos, fue el 2013, y cómo esperaría yo terminar el año, ¿qué estamos haciendo? Bueno, también hay un contrato sindical, el más grosero del país está en Telemax. ¿Por qué? A ver. Por ejemplo, en abril, la empresa está obligada a pagarle una especie de aguinaldo o bono a los trabajadores que habla de que es por utilidad. Entonces yo les decía yo en ese entonces, pero no hubo utilidad, hubo pérdida de menos 17 millones. No, hay que pagarlo. Y hay que pagarlo. Tú quieres hacer un evento afuera. Por ejemplo, los alcaldes del Río Sonora me dijeron, transmitamos el béisbol de la Liga del Río. Claro, encantado de la vida. Por fuera del sindicato me salía 20 mil pesos cada juego. Con las prestaciones y controles sindicales me sale 41 mil pesos. Hay que pagar horas extras, hay que pagar una serie de cuestiones que a lo mejor antes, en las épocas de bonanza, pues todo el mundo se aprovechaba. Ahorita hay cosas que no se pueden cubrir porque la misma dinámica de la empresa no te lo da. Y es donde pides un rescate o una capitalización al gobierno del Estado, que ellos también a la hora de dárnoslos, pues tienen que justificarlo bien, porque el Congreso del Estado, en su presupuesto de egresos, no le autoriza un solo peso a Telemax. Telemax no recibe un dinero como subsidio del gobierno del Estado, recibe dinero del gobierno del Estado por venta de publicidad. Y ahí viene otra cuestión que te genera otra bola de nieve. Por ejemplo, yo le vendo la publicidad a la SEC, yo paso Educativa TV, 4 horas diarias, y de ahí saco la nómina. Pero entonces lo que me paga la SEC es exclusivamente la nómina, pero ahora con las cuestiones fiscales, esa nómina a mí me genera una deuda de 1.4 millones de pesos de impuestos, o de diferentes gastos, que es el Infonavit, que es el ISSSTE, que son los impuestos federales, que es el fondo de ahorro de los trabajadores, y eso yo no lo recibo, lo tengo que sacar de la manera comercial, y en la manera comercial pues Telemax ya no se puede fuera del Estado comercializar, y aquí se ve más o menos bien por el rezago tecnológico. Entonces como que son muchas bolas de nieve al mismo tiempo. Eso es lo que está pasando en el canal actualmente. Entonces el sindicato tiene también, dices, prestaciones fuera de lo común. Sí, un aguinaldo de 50 días que se tiene que pagar el 30 de noviembre, un como segundo aguinaldo que es en abril. Por ¿quién negoció todo de utilidad. Eso? ¿Desde cuándo estás así? Es el mismo, bueno, yo llegué y estaba en ese contrato y firmamos el mismo contrato porque no se le puede bajar, ¿estás de acuerdo? Eso por nadie, pero así está y lo tienes que cumplir, o sea, no hay manera de que no, porque es un contrato ley, pero y bueno, los trabajadores tienen que pelear por sus derechos, yo no digo que no, pero en el contexto de Telemax son cargas muy fuertes. ¿Qué otras cargas fuertes trae? Porque, digo, bueno, me das un contexto de 2013, veo que tú, ¿cuánto tienes tú? ¿Un año? ¿Cuánto menos? No, desde febrero. Ni el año, apenas vas a cumplir el año. Ajá. ¿Te dejaron una carga entonces un Telemax quebrado? Telemax está en serias situaciones financieras y yo dijera que el esfuerzo que se está haciendo es para que este año termine en ceros o tablas, como digamos como lo recibimos con Sergio Zaragoza. Yo espero que así termine el año. Hemos desgraciadamente tenido que despedir a 20 gentes. Hemos tenido que reducir las horas extras. Antes todo el mundo había horarios muy dispares, entonces todo el mundo cobraba horas extras. Había gente que ganaba 8,000 pesos y mensualmente cobraba 42,000 de horas extras. Bueno, cambiamos los horarios para reducir el tema de las horas extras. Hemos ajustado el cinturón en una bola de cosas, hemos tratado de eficientar, y bueno, yo esperaría, y bueno, y también hay un proceso de capitalización a Telemax, que son con estos 22 millones de pesos que se le pagó de impuestos el año pasado,
que lo vamos a hacer que sean capitalización de la empresa, y esperamos terminar no en una quiebra como tú mencionas, y tablas. ¿Cuánto se le debe de impuestos? ¿Cuánto se debe de impuestos? Porque decías que 100 millones se necesitan que le inyecte el Estado. Bueno, ese es el tema de la digitalización, que yo creo que es el tema, esa parte. Es el tema principal. Pero ¿por qué lo quieren embargar? ¿Cuánto le deben a Hacienda? Este es un asunto del 2012, un adeudo de diciembre, creo que noviembre y diciembre del 2012, que Hacienda requiere su pago en 2013. ¿Cuánto es? Eran 2 millones. Muy bien, por 2 millones los quieren embargar. 2 millones que se convierten en 5 cuando las multas, recargos, atrasos. Deben 5 millones a Hacienda. Y aparte, los 17 millones de pérdida. Que al cerrar el año no van a ser 17 millones, esperemos sean 0, ¿no? O sean menos 1, no menos 17, pues, ¿no? Es decir, porque según me dicen los financieros, esto se calcula anualmente. Uh-huh. Entonces, el año pasado terminamos menos 17, esperemos este año terminar en ceros. En ceros. ¿Y cómo le vas a hacer, Gustavo? Pues porque digo, pues no te han invertido, dices, mira qué bueno que lo admites, digo, que desde Beltrones no se le invierte la televisora, en infraestructura, de hecho ya lo sabía, nomás, pero quería reconfirmarlo, no me tocó esa época, pero sí en materia de infraestructura, en equipo, es decir, de hecho hay que reconocerlo, Víctor Mendoza fue quien encabezó la última, 2 años estuvo, fue con él, de hecho fue en la época fue de Víctor Mendoza la remodelación. Los primeros 2 años. Yo creo que es un asunto de prioridades. Antes al canal se le metía, y porque se usaba mucho políticamente, y no me da empacho en decirlo, este Telemax, desde Béjar hasta mí, no ha sido garrote político, para nadie. Este Telemax tiene todas las voces, y te digo, desde que yo llegué en febrero ha estado Samuel Moreno, Flora Ayala, Toño Tiazarán, Alfonso Molina, Roberto Sánchez Cerezo, quien tú quieras ha estado, no es garrote político. Y no va a ser en las elecciones. Yo estoy de acuerdo contigo, a mí me tocó la época plural también, que bueno, el proyecto, no quisiera abundar más del tema, porque luego van a decir que respiro por la herida, y no, estoy muy agradecido. Pero me tocó, por eso agradezco, una pluralidad inédita. Se criticó al gobernador en Telemax en programas con debates donde fue el mismo los diputados priistas, es decir, me tocó hacer cosas que jamás se habían hecho en la historia de Telemax, yo lo reconozco, pero en las elecciones va a ser garrote político porque hay tentación en los programas de entretenimiento, no hay una política editorial, y gracias a Juan Carlos Zúñiga también que está ahí, porque si hubieras quitado a Juan Carlos llega un Montejano y te hace peor que el PRI. Es un muro de contención. Juan Carlos es un periodista con mucha credibilidad, y es un muro de contención. Tenerlo ahí. No, más allá es un muro de contención por sus valores, pero ¿y en las elecciones qué va a pasar con Telemax? Porque siempre hay una tentación fuerte del Palacio de Gobierno de utilizarlo. No, mira, eso se puede afirmar, o tú lo estás diciendo, a mí me han dejado ser, ¿no? Y yo argumento cosas y me dicen, tienes razón, y todos creemos que Telemax, si quiere tener credibilidad, tiene que tener pluralidad, y a mí nadie me ha dicho por acá y por allá y por acá. La verdad, me han respetado en ese sentido, y yo lo tengo que decir, me han respetado. Entonces, si tú me dices en las elecciones, no tendría que ser diferente porque me han respetado hasta ahorita. No va a ser una televisora que golpee. No, y aparte está más que nunca. Como siempre ha sido, como siempre fue. No va a ser. Pues como fue antes. No sí. sé, antes era obviamente un tinte muy político el de Telemax. No, lo que hay ahora es cargada oficial nomás. Yo sí pudiera decir. No es cargada, o sea, Telemax tiene una labor institucional y tiene que promover la obra de gobierno, eso sí. Pero como te digo, hemos invitado gente que también critica. Totalmente, y que nunca había sido. Estoy de acuerdo. Ha contrastado y da sus opiniones y hay respeto. Pero a mí lo que me interesa, lo que viene en elecciones, entonces tú aquí, Gustavo Nano, y bueno, y aparte tú eres un valor del PAN, hay que decirlo, digo, de los cuadros. No va a haber entonces ese uso político de la televisora. Yo creo que no va a haber, pero aparte, ahorita más que nunca están monitoreados los medios. O sea, ahorita ya no se puede cargar así allá como se hacía antes, y eso es una cuestión legal. No estoy criticando que lo hacían. Antes legalmente podían usar a la televisora como los mejores intereses, y se valía. Ahora el IFE te monitorea de todas. Telemax en el 2012, liderado por Juan Carlos Zúñiga y por el Béjar, fue el medio más equilibrado en las elecciones del 2012. El medio más equilibrado. El reporte del IFE así lo dice. Estoy de acuerdo. 33, por decirlo de algún ejemplo, a todos los partidos. Estoy de acuerdo. Yo no sé si les interesa todavía, como los veo desesperados. Pero bueno, eso es otro. A ver, ¿qué va a pasar entonces? Bueno, es decir, ¿qué va a pasar con este? Porque en verdad, si es muy. En verdad,
pues muy preocupante que esté pasando esa situación financiera y que como ha sido este gobierno, Gustavo, de que las cosas pasan y se van los directores o los premian, pues mucho dinero, 17 millones de pesos. Es decir, ¿por qué se llegó a esa pérdida? No vamos a terminar así el año. Vuelvo a decir, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué deberíamos hacer? Hay cosas que no se van a poder hacer tampoco por las cuestiones de intereses internos y sindicales, etcétera, etcétera. Lo ideal sería incluso irnos a una empresa de outsourcing para ahí pagar la nómina y que esa nómina fuera deducible de impuestos. Eso no se va a poder. Lo voy a tratar de hacer con los de confianza, con los sindicalizados, no lo vamos a poder hacer. Ya reducimos el personal, estamos reduciendo costos, estamos generando un esquema de capitalización de la empresa y con eso yo creo que vamos a terminar, insisto, en ceros este año. O ese es el objetivo. Si no lo terminamos en cero, a lo mejor lo terminamos en -1, pero ya el escenario es muy diferente a como estaba en el 2013. Los naranjeros hicimos un esfuerzo por volver a transmitirlos. Fuimos con don Enrique Mazón, me dice, es que la liga ya se dio los derechos, entonces me ofrecen 2 horas diferido y pagándole a Megacable 15,000 pesos por juego. No los tengo, no lo voy a transmitir, no me voy a arriesgar a hacer ese tema. Estamos pagando un convenio que se generó el año pasado de ese tema. Entonces, más bien, estamos tratando de buscar otro tipo de televidentes o de audiencia que sea lo más regional. Telemax sí tiene una función social. Ahora con el tema del Río Sonora, la gente del Río Sonora se informó por Telemax. Claro. Y ahí vuelvo a lo mismo. Ahí metimos autoridades federales y autoridades estatales, cada quien con su versión de los hechos. Y bueno, estamos tratando de que sí tenga esa función social y que terminemos bien el año. Y luego sigue la digitalización. Exacto. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cuánto ocupas? ¿300 millones se dice? No, eso lo dice el Chapo Soto y no sé por qué lo dice y no sé en qué se basa. No, esos son... Chapo es el que lo dice. Ahorita lo vi que... No. Aquí hay que decir las cosas. Todo periodista también tiene Sí, que confirmar. La obligación de decir las cosas no con el estómago, sino comprobando cosas. Aquí Telemax necesitaría más o menos, dependiendo de qué proveedor usemos, o qué no, etcétera, cerca de 80 millones de pesos en equipo para digitalizar el canal. Antes pensábamos que era 30 y tantos, luego fue 50. ¿Por qué? Porque primero la ley me obligaba a digitalizar Hermosillo, Guaymas y Obregón. Pero el IFETEL acaba de tener una resolución y me agregó 14 repetidoras más. Y esas 14 repetidoras por sí solas tienen asuntos de peritaje que hay que hacer, que cuesta dinero, de obra civil que hay que hacer, que cuesta dinero. Y por ponerte un ejemplo, para las estaciones grandes, la caja transmisora o la caja que transmite la señal digital, las grandes de las audiencias grandes, cuesta cerca de 300,000 pesos. $300,000, perdón. Cada caja. $300,000. Y no están disponibles luego. Hay que mandarlas a hacer y tardan de 3 a 4 meses en llegar. Yo por eso he estado platicando con gente como Samuel Moreno. Samuel Moreno, tengo entendido que en estos días va a presentar una iniciativa de ley para algo que es que sería lo ideal del caso de Telemax. Generar un sistema de estados, un sistema de medios del estado de Sonora, donde Telemax se quite esa cuestión de ser comercializable en Hermosillo y pública fuera de Hermosillo, y que sea un medio de estado tal cual, y que reciba el presupuesto del Congreso del Estado anual, y de ahí no se sale. ¿No sería solución venderlo? El gobernador no quiere vender Telemax. Y esa es decisión, a final de cuentas, del presidente del Consejo de Administración, que es el gobernador. No lo quiere vender. Hay argumentos como que para que sí se pudiera vender, pero la verdad es que tiene una función social Telemax, y Telemax es por lo único que se informa la gente del Río, es por lo único que se informa la gente de la Sierra, Telemax y Radio Sonora. Y en lugar de venderlo, a lo mejor valdría la pena analizar a fondo la iniciativa de Samuel Moreno, que es al revés, convertirlo en un medio de estado junto con Radio Sonora. Digo, vender, ya no sé si se podría vender a estas alturas del partido, pero la verdad es que no hay la intención de hacerlo. O más bien, ¿quién lo quisiera comprar? No, sí lo hay, porque es una concesión privada y pública, ¿no? ¿Cuánto costaría Telemax vendiéndolo? Ahorita no sé, Sergio Zaragoza, o cuando lo pusieron a la venta en épocas de Eduardo Burs, eran $10 millones. ¿$10 millones? Sí. Uf. Yo no sé si ahorita los valga, pero en ese entonces eso valía. Sí, ¿ahorita cuánto valdrá? No tengo idea. Porque como no ha sido una directriz, nadie se ha puesto a pensar en eso, ¿no? No, pues sí, perfecto.
A ver, pues te agradezco mucho, Gustavo, en verdad, esta participación. Dice por acá, en lo inmediato, ¿cómo pagará el fondo de ahorro y aguinaldo de los trabajadores? Me dice Pepe Victorín, me está preguntando. Pues como lo estamos tratando de hacer cuando vienen este tipo de cuestiones, pidiéndole al gobierno del estado haga un esfuerzo para que nos capitalice y poder asumir esos compromisos, que si hay que hacerlos, y hay que pagarlos, y está en el contrato ley, está en el convenio de singularidades, no, nadie está negando eso. El año pasado se les pagó el 10 de diciembre, ayer hubo esta protesta, el día del pago debe haber sido hoy, pues hoy no lo tengo el recurso y no lo puedo pagar. ¿Cuánto les debes al sindicato? Ese monto es 1.090.000 pesos. Y también te tiene que liquidar, bueno, prestar ahí, ¿no? Muy bien, el Estado. Pues te agradezco mucho, Gustavo. Gracias. Voy a hacer un corte a ver si alcanzo a Ernesto Villanueva. Volvamos. Escuchas Proyecto Puente por Stereo.